Nos acompaña y me da mucho gusto verla y además quiero que la vean. O sea, que la vean los que nos siguen por plataformas. Xóchitl Gálvez, ingeniera y empresaria. Xóchitl, pero ¿cómo estás? Ay, relajada, feliz, facturando. Ay, Shakira, vino, ¿no? Ya no lloro, facturo. Regresé a la empresa de mamá, o sea, con tiempo, muy contenta. Oye, es que perdón, ya sé que tal vez sea inapropiado, porque en esta época todo es inapropiado, ¿no? Pero estás súper delgada. Pues sí. Muy guapa. Mira, Wow. ayer me preguntaron en las redes si me estaba metiendo Ozempic. Ay, claro, todo sabes. Y le dije, mira, la neta, cerré el pico. Sí. Una dieta de 1200 calorías. Está cañona. Y el ejercicio. Oye, Estoy pues, 2 te horas felicito. en el gimnasio diario. Hago fuerza, hago cardio y eso me da otro estado de ánimo, Claro. tiempo para mí. Juan Pablo, mi hijo, me acompaña. Él fue el que me motivó a que fuéramos. Entonces vamos juntos. Es 2 horas de mamá e hijo. Muy Claro, padre. y de dopamina y todo. Sí. ¿Cómo sí? Eso que te sí. genera esas sustancias de Las la emoción endorfinas te hacen Entonces, y de feliz. las ganas de vivir. O sea, Pues te ves muy bien. hay vida después de la Sí. política. Sí. Construyansela, no piensen que si sales de la política se te acaba el mundo. Yo, gracias a Dios, tengo la empresa hace 33 años, bueno, 2 empresas. Y sin embargo, estás aquí. Estoy aquí. Laura Ballesteros, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Azucena, Xóchitl, Andrea, qué bueno verlas, como siempre en los miércolitos con Azucena. Gracias. Andrea, ¿cómo Ombliguito de estás? semana, tenemos que Sí, estar aquí en la Ciudad de México. Yo nomás me lanzo a esto, Azucena querida, desde Tú haces tu Chihuahua. cardio andando de aquí para allá, Chihuahua, Ciudad de México, Recorriendo etcétera. casa por casa, puerta por puerta, como nos enseñó nuestro presidente Oye, Andrés no, Manuel pero López tú Obrador, haces presidente bicicleta 2000 siempre. todas las mañanas, Todas a las 5 de la mañanas. mañana o a las 6. Ah, Yo soy ¿sí? muy madrugadora. ¿Bicicleta en la calle o estacionaria? No, ¿no? estación. Sí, vamos a cuánto estas del tiempo? la esas que bailas y biciantro. tal. ¿Biciantro? Biciantro Ay, le no, llaman. no puedo. Pues que la música, las luces. No puedo con eso. Para mí es importante el Me ejercicio, encanta. la Es que a mí cultura la bici no me física. gusta. No. No. ¿Cómo? Pero te voy a Yo decir me una muevo en bici, cosa. Azucena, Ay, ya todo sé. En un el país tiempo como por el la nuestro, en ciudad. donde tenemos tantas enfermedades como la diabetes, los infartos al miocardio, en fin, Claro. que tienen que ver con la alimentación y con la falta de activación física, pues debemos de fomentar esa cultura, ¿no? Del A mí, deporte. yo el cardio lo trato de hacer de otra forma. Otra- Pero bueno, no, o sea, no. A Ese es el ver, mejor. no. Ese es miércoles, Que ¿eh? otra forma que no sea la bicicleta. Claro. Bueno, ya no voy a decir. Caminata. A ver, la Bueno, a mí presidenta- nadie me preguntó, pero yo hago ayuno intermitente y hago mucho ejercicio. Un Hago día hay casi. que hacer un Le podcast corro 8 para que nos kilómetros digan. al día. Porque estas son delgadísimas, estas muchachas, bellísimas. Bueno, a ver, les dejó un mensaje la presidenta a la oposición ayer. La oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. O sea, no es qué hacemos, cómo ayudamos, en qué participamos para que no haya aranceles, es como otros temas. No, ellos lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas. A ver, Xóchitl, ¿tienen así A ver, mucho deseo? Primero, qué bueno que la presidenta empieza a reconocer que requiere a la oposición. Hasta hace unos meses era cero diálogo con la oposición. Ojalá se siente. Yo soy empresaria, tengo cerca de 300 empleados. Por supuesto que no quiero que fracase México. Yo tengo que pagar nómina, seguro social, impuestos cada mes y créeme que la cosa está bien dura. Entonces, yo no deseo el fracaso. Ojalá nos escuche. Ojalá de verdad esté dispuesta a escuchar otras opiniones. Y yo, encantada, le puedo decir cómo podemos generar confianza en el país para reactivarlo ante este momento tan difícil que estamos pasando. No celebro que haya aranceles al tomate, no celebro que nos hayan cerrado la exportación de ganado, pero eso tiene que ver con malas políticas públicas. El gusano barrenador regresó porque le quitaron el recurso a Senacica. El sexenio pasado. El sexenio pasado. Porque, a ver, no regresó por eso el gusano no, barrenador. sí, claro que regresó. Pero no por eso. Andrea, estoy hablando y vamos a respetarnos. Adelante. 2,000 millones de pesos le quitaron a Senacica, dejan entrar ganado ilegal a México, falta certificación sanitaria, por eso regresó el gusano barrenador. Se puede controlar, sí. Hay que escuchar a los empresarios. Tenemos el problema del tomate. Qué bueno que ayer se reunió con los empresarios que producen tomate, generan muchísimo empleo. No es una buena noticia, pero necesitamos mejorar el cabildeo en Estados Unidos. Yo creo que si está dispuesto a escuchar, yo encantada. ¿Te parece? A ver, yo ayer que escuché a la presidenta también sentí como que dijo, bueno, a ver, vamos a ponernos todos del mismo lado. Lo dijo de una manera pues un poquito más agresiva, pero sí siento que quiere ella
que la oposición le apoye en este tema de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Más bien esperamos otra actitud de parte de la oposición, quienes nos encontramos en el partido, en el gobierno Morena, quienes se encuentran en el gobierno federal, y lo digo yo acabando de terminar una experiencia compartida, plural, que tuvo que ver con la comisión de senadores que atendieron a Washington para buscar bajar el impuesto que se pretendía imponer contra las remesas del orden del 5% en el proyecto presupuestal estadounidense. Como ustedes recordarán, muchos senadores de todos los partidos políticos acudimos en 2 ocasiones a hablar con nuestras contrapartes, y en la segunda ocasión en la que nos tocó hablar con nuestra contraparte allá en Washington, se bajaron el PRI y Movimiento Ciudadano. Siempre esperamos otra actitud. ¿A qué nos referimos? Cuando se ataca a nuestro país en materia de economía, en materia de multilateralismo, cuando se difama a nuestra presidenta, cuando se calumnia a servidores, funcionarios, me parece que lo más sensato, si de verdad amamos a nuestro país, es cerrar filas, independientemente de nuestros partidos y nuestros colores. Porque si no cerramos filas, como sí lo está haciendo el pueblo de México, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no necesita recomendaciones, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez. La presidenta tiene un 80% de aprobación del pueblo de México. 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos lo aprueban. Está mal. No, pero que sí hace falta que los partidos se involucren y que cierren filas en este tipo de actividades. Ahora, con el impuesto al tomate, por ejemplo, con una serie de anuncios de amenazas arancelarias, me parece que todos deberíamos cerrar filas en lugar de andar difamando y calumniando a nuestra presidenta de la República, que ¿Pero al quién final, la calumnió? Bueno, Sí, se ha sí, dado una suma al discurso opositor con las declaraciones del abogado precisamente de Ovidio Guzmán, y eso lastima a México en un momento complicado, ¿no? De relación con los Estados Unidos. Creo que algo puso Alejandro Moreno, no es que ¿verdad? lo celebren, Ajá. pero, Bueno, pero sale Alejandro Marco Moreno, Cortés diciendo o sea, ya X o es un Y, meme sale en sí Alito mismo. Moreno diciendo A X ver. o Y, sale A ver, Jorge Romero, en fin. Yo creo que es muy importante no caer en un diálogo de oídos cerrados, como en todos los temas en este país, cuando se trata de decirle al oficialismo cómo sí se pueden hacer las cosas mejor y cómo el pueblo de México merece de ustedes una respuesta más responsable. Ha habido una convocatoria desde Movimiento Ciudadano, desde el principio de las amenazas y el buleo de Donald Trump hacia México, a la unidad nacional. Nosotros nunca hemos dicho lo contrario. Nosotros hemos estado siempre pendientes de la comunidad migrante en los Estados Unidos, de la comunidad mexicana que depende también de la comunidad migrante de los Estados Unidos y de todo el pueblo mexicano que depende de la economía con los Estados Unidos y viceversa. Siempre hemos dicho unidad nacional. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno, que tiene la responsabilidad de convocar a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México permanentemente, se le quite esa responsabilidad. Gobernar implica escuchar, gobernar implica convocar, gobernar implica hacerlo una y otra vez. Esa es su responsabilidad. De nosotros, Movimiento Ciudadano, no van nunca a tener un regateo. Ahora, ¿qué si sigue en esta etapa? Porque es una etapa muy distinta de hace unos meses cuando empezó Donald Trump. Siguen resultados muy concretos del gobierno en materia de política exterior y de relaciones binacionales. Seguimos debiendo la comisión bicameral del Capitolio con el Congreso mexicano. De nada sirve que vayan 3 senadores y 2 diputados. No fueron los ni de MC. diputados fuimos, fíjate. No, a los diputados ni nos invitaron, Porque Andrea, ustedes no les porque tendría corresponde que la ser política exterior, no, según la me vas a Constitución es el perdonar, Senado. Andrea, pero la política exterior es materia de todos los mexicanos. Dice la Y la Constitución que el comisión Senado y la bicameral. Cancillería. Andrea, la comisión bicameral está compuesta por diputados y senadores, Yo tanto de no, México lamento no como de coincidir. Estados Unidos. Y Conozco te voy la a decir, Constitución. te voy a decir por qué, porque en materia de política exterior, le sabemos bastante. Mira, en Estados Unidos la política exterior la llevan los diputados, o sea, el Congreso. Entonces Nosotros es no, muy es el Senado y importante el Cancillería. intercambio entre Congreso mexicano con sus 2 cámaras y el Capitolio con sus 2 cámaras. Y aquí la Cancillería debe, como deben muchas cosas, está desaparecido el canciller, porque ni en Estados Unidos lo ven, ¿eh? Si aquí no lo ven, no se preocupen, allá Que lo tampoco. iban a despedir, que y la presidenta sola todo el no, tiempo. no lo iban a sustituir ¿Cuál es la con Ramón alternativa? Valenzuela, Lo está haciendo ¿Cuál es la extraordinariamente alternativa? bien. Ha ido, ¿Cuál es la acudido en alternativa a representación de la esto? presidenta una serie de foros Pero no multinacionales. se Bueno, que celebrar. esté de paseo. Pero mira, ¿no? la alternativa, nada más para terminar la idea, la alternativa a todo esto es sí unidad nacional, pero ya resultados y un tono más fuerte de México ante las bravuconerías de Donald Trump. Y número 3, los estados de la República ¿Más fuerte como tienen qué? que hacer su chamba. ¿Más fuerte como qué? Pues necesitan empezar a anticiparse.
porque si no se anticipan en la mesa, el diálogo va a seguir siendo unilateral. Hoy hay un diálogo unilateral. Donald Trump tampoco es una perita en de dulce, México como con para Estados Unidos. provocarlo, ¿no? No, Azucena, pero hay diálogo ver, multilateral con los gobernadores, con las cámaras empresariales, con las Xochitl. universidades. Ahí no se está haciendo nada. Yo espero que la presidenta sea menos soberbia que Andrea. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Yo creo que es momento de escuchar a todos. Todos tenemos algo que decir. Especialmente coincido con ella en que hay que hacer un tratado en materia comercial, seguridad y ¿Con la migración. presidenta? Con la presidenta, lo puso hace algún par de meses. Se llama Plan No es el Plan México, es este tratado bilateral que están intentando hacer con Estados Unidos, me parece adecuado, y yo pongo en la mesa un tema muy específico, una agencia binacional de aduanas. Hay una gran queja, y eso no tiene que ver con quitar soberanía, de que entran armas de Estados Unidos a México y de que entra fentanilo a Estados Unidos. Si tienes agentes binacionales perfectamente preparados, cuidándose unos a otros, eso puede ser un camino. Yo lo he venido proponiendo, necesitamos, yo creo que sí, gente con más experiencia en relaciones internacionales, con todo respeto. El que nos hayan puesto el arancel al tomate no es una buena noticia, es un fracaso de la política. Ahora, no es un exterior. arancel, terminó bueno, un tratado. bueno, pero Termina la validez. ¿Es un de arancel? acuerdo. Así sí, para fines prácticos. pero te lo pusieron, Termina la validez de un acuerdo. A ver, regresamos con ese Tuviste tema. que haber... Aguanta. Con 45 minutos, seguimos aquí en esta mesa con Xochitl Gálvez, Andrea Chávez, Laura Ballesteros. Era tu turno, Xochitl, estabas Mira, concluyendo yo una sí idea. creo, por ejemplo, que debe haber un cuarto de empresarios de al lado, no, como le quieran llamar, de gente que tiene experiencia, conocimiento para el tema del gusano barrenador, para el tema del tomate, para el tema de los aranceles que hoy tenemos al aluminio, al acero. O sea, realmente hay muchos problemas latentes que necesitamos resolver con Estados Unidos. Yo creo que sí hay que terminar de acordar, ya sea la revisión del Tratado de Libre Comercio o si tiene que juntarse lo de seguridad, que Estados Unidos es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y ahí hay que decirlo con todas sus letras. Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal. La barredora en Tabasco no se puede entender sin la presencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, actualmente en el Congreso. ¿Cómo que no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era un ampón y era un delincuente? Entonces, esas cosas se tienen que poner en la mesa, aceptar que fracasó durante el sexenio de López Obrador la política de seguridad y tratar de hacer un acuerdo con Estados Unidos sin tener miedo al tema de la soberanía. No hay peor pérdida de soberanía. Pero así como para ingresar al territorio y eso, No, nadie habla de eso. Porque... Colaboración. Colaborar significa llegar a acuerdos en materia comercial, migración. A ver, Andrea, sí hay un cambio en la estrategia de seguridad, obvio y evidente, ¿verdad? Para terminar de cerrar varios temas, porque aquí se vienen a ser las expertas en las mesas y no es del todo correcto. Se dijo que el culpable de la entrada del gusano barrenador es Senacica en nuestro país. Quien precisamente identificó los casos de gusano barrenador en nuestro país fue Senacica, en la frontera sur. Y es gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y gracias a Senacica que el gusano barrenador no ha llegado a estados como el mío, uno de los principales estados ganaderos. Claro, cerraron las fronteras, pero no han llegado a las zonas libres, a las zonas limpias, a las zonas de ganado tipo A, como son Sonora o Chihuahua, y esto se debe pues a la extraordinaria colaboración entre Senacica, Secretaría de Agricultura, y a la enorme responsabilidad de nuestros productores pecuarios, a quienes yo quiero felicitar, particularmente a los chihuahuenses que la están pasando mal porque no somos el principal productor de ganado, pero sí somos el principal exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos, y por eso pues mi respeto, admiración y reconocimiento. Ahora bien, aterrizando en el asunto de la violencia y la inseguridad, hay que decirlo claro. En el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios aumentaron en un 200%. Hay que revisar solamente el historial de este delito, que es uno de los delitos que Fox y más Calderón. clarifica. Fox tenía casi nada, ¿no? No, y con Calderón se multiplicaron en un 200%. Con Gerardo García Luna como secretario de Seguridad Pública. Hay una diferencia, me parece, estructural
entre lo que está pasando en Tabasco y lo que pasó en ese momento, porque he visto que la oposición ha querido hacer una trampa. Incluso estaba viendo el video de Xóchitl Gálvez y me parece que es incorrecto a todas luces. ¿Por qué? Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que por cierto ya tiene una condena, no es una acusación, no es una orden de aprehensión, no es una investigación. Con Genaro García Luna hubo bastantes personas que le hicieron saber a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles de Aguajare, que era director del heroico colegio militar, y el general Javier Herrera Valles, a quien le costó más de 4 años de libertad el haber denunciado a Genaro García Luna. Estuvo en prisión. Después de haberlo denunciado, lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Allí siguió, a Genaro García Luna le dieron la medalla al mejor policía, lo reconocieron, lo siguieron impulsando. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? Se hacen unas denuncias del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, Bueno, querida es que Azucena. estas denuncias fueron 2021, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión la gira el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo local. O sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. Entonces, qué diferente. Uno es complicidad e impunidad y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora? ¿Quieres hablar de mi hermana? Hablamos de mi hermana. Pero yo siempre pregunto, o sea, porque bueno, a ver, es lógica elemental, yo creo que pues. siempre, si tú crees, si tú crees que te sientes bien preguntándome ese tema, ella está sujeta a un proceso, está condenada, pero la verdad son unos ineptos, son unos corruptos, acéptenlo. El gusano barrenador estaba erradicado en este país. Llegaron ustedes y entró el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, es un ampón, y ustedes lo protegieron, porque protegen los delincuentes. A ver, Laura. Aguántenme ese tono, porque ese es el tono que quisiéramos escuchar para defender a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Miren, la comunidad migrante en los Estados Unidos produce casi el 8% del PIB de los Estados Unidos de Norteamérica. Casi 800,000 millones de dólares en industrias varias, que es lo que aporta la comunidad y que estaría esperando un tono así de enérgico y duro del gobierno mexicano y todos sus amplios sectores para defenderlos del atraco de Donald Trump. A mí lo que me preocupa y le preocupa a Movimiento Ciudadano son estas mentiras que se vienen a decir por parte del régimen y de la vieja política. Primero, la falsa y la fallida estrategia de seguridad, iniciada por el PRIAN, con la militarización de la seguridad pública y perpetuada desde López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, no va a dar los resultados. Ya dejen ustedes que los Estados Unidos espera. Los Estados Unidos no tienen por qué venir a ponerle ninguna agenda a México de ningún tipo, mucho menos Donald Trump. México le debe a los mexicanos seguridad y paz y no se la estamos dando. Y en todas y cada una de las veces los Estados Unidos viene a ponerle la tarea en la mesa al gobierno de México de las cosas que su fiscalía y que su equipo tendría que estar haciendo desde la presidencia de la República y la presidenta todos los días. A mí lo que me preocupa, y lo digo con toda claridad, es que dejemos la política exterior, la relación con los Estados Unidos, que es tan importante, solo en manos de Donald Trump de un lado y solo en manos de Claudia Sheinbaum del otro lado. Eso no puede suceder, porque si queremos tejer una relación binacional, tenemos que involucrar a todos los sectores, e incluso a la presidenta le conviene, porque si no, entonces sale sola, como le ha pasado todo este tiempo, a responder por sitios y troyanos. Eso es un error de estrategia política, pero también de política exterior. Tenemos que activar a los congresos, tenemos que activar a los sectores empresariales, a los estados. Nuevo León y Jalisco están poniendo el ejemplo como gobiernos naranja de cómo tejer una relación binacional a partir del buleo de Donald Trump. Y el llamado en Nuevo León estamos teniendo el programa, en Nuevo León tenemos el programa, de hecho, Nuevo León, para proteger la economía local. Se están dando incentivos fiscales a las empresas y se está tejiendo una relación multilateral con los Estados Unidos en distintos estados de los Estados Unidos y Nuevo León. En Jalisco se están teniendo mesas sectoriales todo el tiempo con las distintas empresas que están trabajando en los Estados Unidos con Jalisco y viceversa en los estados de la República Mexicana y Americana para tener una buena
Mientras se política caían las calles de multilateral. Guadalajara Entonces en los podemos apagones. venir a decir muchísimas cosas, En la medicación. hechos son amores, y aquí es en donde se pone el ejemplo de cómo más allá del discurso, los hechos, la gente está siendo protegida por dos gobiernos que sí se Bueno. están preocupando por el multilateralismo. Bueno, no lo sé, porque todos se echan porras, ¿verdad? A sí mismos. Pero Pues hablen bien de sus gobiernos. Nosotros sí podemos hablar bien de nuestros gobiernos. No, sin pues ninguna todos pena. hablan bien. Además, te faltó Sin decir ninguna que el pena. gobernador de Nuevo León es un corrupto. Nada más. Yo eso. no tengo esa opinión y la gente de Nuevo León tampoco. No, Xochitl, bueno, pero pon tu sí, denuncia en Nuevo León, no, a Pon ver, tu denuncia vimos correspondiente. los terrenos que se adjudicó, vimos los contratos a través del papá, o sea, no, eso no lo podemos negar, Yo creo que ni hay porque que seas de ponerse en las MC, a ver, denuncias ni correspondientes de ser el están caso. las denuncias, pero hay Pero una es que protección. responden igual que responden Sí. los otros, ¿me explico? O sea, Perdón. No, Es que nosotros, son iguales. Ellos o sea, ni las iguales. denuncias les gustan. Nosotros No, siempre iguales, hemos dicho, son iguales. si hay Presenten la pruebas, denuncia. presenten las Es el pan denuncias. azul, ¿Por qué es no el lo pan asumen? Porque naranja. pueden decir Son cualquier lo cosa mismo. en tu Y micrófono o ante un a ver, periódico. no tengo esa Con impresión las del de Jalisco, pruebas por y con- ejemplo. y De con Pablo las- y Lemos. con De las Pablo pruebas en la Lemos no mano. tengo esa impresión, pero esos Del que excesos de compra- Nuevo León del que compra son Cybertrucks inaceptables. para combatir la inseguridad en y lo Jalisco. tendríamos que decir desde la oposición, desde dentro del partido, porque eso es lo que ha hecho que en este país la corrupción sea Es que sí es tu el opinión cáncer. personal, Xochitl, No, está bien. hemos Es que visto, es muy selectivo. tú eres, Pero tú eres que de no tú se eres regia, tú claro. eres regia. Tiene todo el derecho de el opinar terreno si que su se gobierno compró es corrupto, y que le ¿no? pagaron Y no tiene esa opinión el gobierno. le pagaron La con gente de un Nuevo León del terreno, gobierno de Nuevo Laura, León. no, sí tienen esa opinión porque le pagaron con un terreno valiosísimo que no se En lo un podía lugar haber comprado. súper privilegiado, Exacto. ajá. O sea, todos estos escándalos de corrupción se tendrían que investigar, pero como hay una Mira, alianza yo lo que he con el visto gobierno, de este caso, y además saben que formo parte de la dirigencia de Movimientos Ciudadanos, que Samuel siempre ha dado respuesta de todos y cada uno de los señalamientos que se le han hecho. Y está abierto a cualquier tipo de investigación, e incluso cuando han habido Bueno. sanciones. Es Yo que te digo En un el tema, caso, por Pero es ejemplo, de curioso, índole ¿no? Como el electoral, doble las discurso. asume. Por un No, lado, el doble discurso de la claro. presidenta tiene que convocar a la Sí. oposición. Yo les pregunto, ¿cómo se lleva Samuel García con el PRI, con el PAN, con Morena de Nuevo León? Pues yo creo que hay una relación. No, ya no, se bueno, sacó lo el tienen hasta presupuesto hace un denunciado par de ante la meses. fiscalía, ¿no? Lo tienen hasta denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Y luego quieren Controlada venir a por el hablar PRI, de Andrea. inseguridad los del PAN naranja, cosa que me parece que extrañísima los del PAN naranja, porque mientras está cayendo a pedazos Jalisco en materia de desaparición de parte de particulares, en materia de todos los índices delictivos, está su gobernador comprando vehículos Tesla, Cybertrucks, y en estados en plena meditación, en Taiwán, A ver, burlándose a de ver, la a ver, gente. desapariciones, El pan ¿no? azul y el pan Aguántenme. naranja Xochitl. son la misma Por cosa. A ver, alusiones. Xochitl. en la legislatura pasada Xochitl Gálvez era senadora propietaria y Laura Ballesteros senadora suplente. Iban juntas, por Dios, o sea, son la misma cosa, ¿quién es? pero revuelta. Qué mala pues. persona No. eres, porque en lugar de meterte a los temas, sí, Soy porque una eres, mala sí, persona. sí lo eres. Fíjate que Soy te lo una tengo mala que decir persona, dice de frente, Xochitl Gálvez. porque no tenía nada que ver que dijeras si éramos fórmula, no. simplemente, Aguanta. ¿por qué O sea, no podemos porque mencionarlo? somos súper amigas Y me da mucho pero gusto sabes que por ustedes, a diferencia simplemente que tuya. yo estoy revelando que Aguántame, hay. déjame que No, responda. A ver, Aguántame. Xochitl, 30 segundos para ir al corte. Aguántame. Bueno, Adelante. yo quiero poner en la mesa el tema del huachicol fiscal, el delito que creció en el gobierno de López Obrador de manera brutal. Y yo hoy no veo un alto político y un alto funcionario en la cárcel. Veo decomisos de 15 millones de litros de petróleo, que equivale a 100,000 barriles. Tengo las cifras que obtuve de la Secretaría de Hacienda hasta 2022 que eran publicadas, donde se habla de 159 millones de barriles. Nadie le advirtió al presidente A que ver. estaba... Quédate en la conversación. En punto, a ver, dos temas. Es creíble que Andrés Manuel López Obrador no se haya dado cuenta que seguía existiendo el huachicol. Lo vemos porque ahora hay miles y miles y miles y millones de toneladas incautadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un tema. El segundo, ¿es posible que Adán Augusto López no se haya dado cuenta que tenía como secretario de seguridad al líder de la barredora? Xochitl, Pues no. el que quieras tomar. No es posible porque había evidencias en Hacienda de que estaba entrando huachicol. Quiero explicar qué es el huachicol Sí. fiscal. Conocíamos el huachicol tradicional, que era el piquete al ducto de Pemex, se robaban la gasolina y la vendían en el mercado negro. Eso de verdad es así de chiquito. ¿Qué hicieron? Con permisos de importación falsos, a partir del 2018, al final de Peña, inicios de López Obrador, empieza a crecer la importación disque de lubricantes que no pagan IEPS, casi 5 pesos con 80 centavos por litro de gasolina que no se pagaba, más el IVA, más el ISR que no estás pagando. Estamos hablando, según el periódico Reforma, de 109 millones de barriles al año
durante la actual administración. Por eso para Claudia fue imposible no ver los buques, los ferrotanques, las pipas por toda la carretera. O sea, ya no era un problema pues es que como... para no ver habría No, que cerrar los ojos. exacto, Ajá. que es Pero cosa que pasó. cerró los ojos Claro. López Obrador. Bajó el IEPS en el SAT, bajó el cobro del IVA, bajaba la venta de combustible y subía el parque vehicular. Entonces había demasiadas evidencias y la única razón es que se protegió a personajes. Y también hay acusaciones muy serias de que parte de ese dinero en Tamaulipas, en Sinaloa, fue a dar a campañas de Morena. Entonces creo que está obligada a investigar. Bueno, por eso no es difamación. Hay investigaciones periodísticas donde personajes cercanos a Morena que se paseaban en los aviones, que había camionetas, porque este gobierno no va a investigar. Si Claudia no va a investigar a Dan Augusto, porque ya lo dijo el día de por eso, pero La cuando Fiscalía de Jalisco, dijo, ¿no? de Tabasco. Ay, perdón, de Tabasco. No, pero está la Fiscalía A ver, General de la República. Yo creo que están las estatales. la conversación... Tú dices, no es posible que No hay AMLO no manera. supiera Hay Huachicol, colusión de Dan las Augusto. autoridades del SAT, de la Secretaría de Energía, de Hacienda, de Aduanas, de las policías municipales, estatales y federales, para que un ilícito de esta magnitud, porque estamos hablando de casi 600 mil millones de pesos de quebranto al erario público. No es posible que no lo vieran. Claro Ni a- que no, habría que me cerrar refiero los a que Una ojos. cosa es el huachicol fiscal Miren, y otra pero, cosa está una la cosa orden es de la- aprehensión contra el exsecretario de Seguridad. Es la complicidad. La posible complicidad como la que Y es señalan el con Felipe pacto, Calderón, por y ejemplo, es el pacto con de Genaro impunidad, García Luna. es el pacto que de a veces impunidad. sí nos parece, a veces no. Es el pacto de Pues impunidad a mí que siempre me parece, es el pacto de impunidad que parece que Morena no está dispuesto a romper y que sí es un legado de décadas de malos gobiernos del PRI, del PAN y que desde la presidencia de la República, desde el Estado mexicano tendría que haber toda la fuerza del Estado para resolver el crimen organizado, porque el crimen organizado Gracias. se decía que solamente se metía con las drogas y con el tráfico de las mismas, en realidad se mete con todos los negocios ilegales del país y ahí está el huachicoleo de el petróleo mexicano, que es un robo directo a Pemex. O sea, el huachicoleo es un robo directo a Pemex, es un robo directo a los mexicanos, y no solamente por las pérdidas multimillonarias que genera eso, sino también por el desabastecimiento de combustibles para el país, de energía, y también por los conflictos sociales y de violencia que genera en los territorios. No es un tema menor, no se puede minimizar, y no nos podemos voltear para otro lado, porque es uno de los principales problemas que hoy está desencadenando violencia en los territorios mexicanos. Por eso lo hemos dicho siempre, y por eso siempre para nosotros va a ser un buen momento de poner alternativas en la mesa de cómo sí se pueden hacer bien las cosas. A nosotros, Andrea, no nos da pena hablar de nuestros gobiernos como ustedes sí. Defiende Siento que Tabasco, sí. defiende Siento que Tabasco, sí. No sé defiende cómo- Sinaloa, yo no sé defiende cómo van a Tamaulipas. defender Nuevo León y Nosotros sí Jalisco, no podemos entiendo con defender qué nuestros cara, gobiernos, pues, que no tienen entiendo. primeros lugares, son Yo no los dos entiendo. primeros lugares a nivel de No entiendo empleo cómo en el van a país. defender a Los dos Felipe primeros Calderón, lugares de no empleo en el entiendo. país son ¿A Nuevo qué León y gobiernos van a Jalisco. defender? Y los dos ¿A primeros Vicente lugares en el Fox? país de disminución de homicidios dolosos en esta última medición del propio gobierno son Nuevo León y Jalisco. Entonces, poner sobre la mesa lo que sí se hace bien vale la pena, porque son las fórmulas en las que hemos apostado siempre como Movimiento Ciudadano. Coordinación federal, porque se tiene que hacer, y por supuesto, inversión local en lo que importa, en este caso En las policías y en el cybertrucks. empleo de Dice la el gente. secretario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las instituciones del Gabinete de Seguridad informan con respecto a la situación de Hernán Bermúdez, ¿verdad? Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco y quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad. La barredora. O sea, no es una sospecha, ¿eh? Lo está diciendo la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch. Un abrazo, Omar García. Vinculado Que es- como fundador de un grupo criminal en la entidad. Se tiene conocimiento que el 26 de enero de este año salió del país. Cabe señalar que se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol. Además, ya se realiza su búsqueda a nivel internacional. Las instituciones de Gabinete de Seguridad ya realizan las investigaciones del caso, además de efectuar su búsqueda para lograr su captura. Pues que alcance hasta donde tenga que alcanzar, Azucena. Nosotros estamos por la transparencia contra el combate a la impunidad. En cuanto hubo un elemento de investigación, se presentó la denuncia, se retomó, ya llegó una orden de aprehensión, fíjate nada más, y con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso lo está diciendo la actual Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Ya hubiera querido yo ver ese tipo de actitud, ese tipo de conducta, ese tipo de actividad, ese tipo de política de combate a la impunidad en el sexenio de Felipe Calderón. Es que aquí se revela cómo somos de distintos. O sea, el que la hace la paga. Se encarcelaron Cuando a varios sucedió, gobernadores. cuando tú me interrumpiste, bueno,
Hubo aquí hasta, en fin, una interlocución de que no me interrumpas. Bueno, listo. No hay impunidad, A ver, dices. cero impunidad. ¿A quiénes se han castigado? Se hizo con Segalmex cuando existieron las denuncias. Bueno, no se giraron las necesariamente. órdenes de aprehensión. Se realizaron las investigaciones. Ahora se hace, por ejemplo, cuando han existido, son muchas menos, con respecto a las denuncias que había de violaciones a derechos humanos con el ejército mexicano, con Felipe Calderón como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional. Cuando sucede una violación a derechos humanos y se presenta una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realiza una investigación contra los elementos, se realiza el castigo ejemplar, y antes era una colusión tremenda, una impunidad, te lo digo yo, que soy de Ciudad Juárez. O sea, ¿crees que es O sea, posible que López Obrador no se haya dado cuenta del huachicol y que Ana Ese Augusto es otro López no tema. se haya dado cuenta del secretario? Ese es otro tema completamente Bueno, distinto, déjame, ¿no? te pregunto lo mismo que a Xochitl. ¿Crees que es lo que tiene posible? que ver con el huachicol fiscal fue la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien ha presentado las denuncias, Sí, quien las ha sin hecho duda, públicas sí. en la conferencia mañanera, y se han realizado decomisos históricos De acuerdo, en absolutamente de todos acuerdo. los puertos, en aeropuertos, Pero es en posible que aduanas. López Obrador no lo haya visto. En fin, a ver, el presidente López Obrador fue el que inició una política de combate a la inseguridad distinta. Él inauguró una forma distinta de combatir la violencia en nuestro país, que es atender las causas que originan las desigualdades, que orillan a la gente a buscar otras oportunidades, a, digamos, enfilarse en el crimen organizado. Y fue en su sexenio donde las tendencias empezaron a cambiar. La segunda. Ahora estamos recogiendo los resultados también de ese sexenio. O sea, la violencia no nace por generación espontánea, y estas enormes cifras que está consiguiendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestro secretario de Seguridad Pública Ciudadano Omar García Harfuch, tampoco iniciaron en automático porque él haya llegado a gobierno o porque ella ha llegado a gobierno. Es que hay una raíz profunda de que las cosas se están haciendo bien. Bueno. ¿Y dónde No, se Andrea, están hay un haciendo cambio mal? En de estados timón como el absoluto, y qué nuestro. bueno, Sí. qué bueno. No. Las cosas son Qué iguales. bueno, el Hay país pensiones lo para adultos necesitaba. mayores, becas para jóvenes, apoyos para personas con discapacidad, aunque no le guste Ahora hasta al le PRIAN, regatan sus MacPRIAN, resultados ¿no? a la presidenta. Nadie le está No, regateando está nada. muy bien. Creo Simplemente que estamos todos lo diciendo reconocen. que hay una raíz No, no, profunda de Morena, pues, del cambio su de propio política partido le que hizo regatea Andrés sus Manuel propios López Obrador. resultados de seguridad. Ahora hay añadidos, es el segundo piso, que tiene que ver con la inteligencia, con la coordinación, en donde, por cierto, los partidos de oposición, o sea, el PRI Bueno. no votó con nosotros, Movimiento Ciudadano no votó con nosotros la ley de desaparición, Parado, su minuto. imagínense. Nosotros votamos a, ver, favor la ley de déjame nada más que me desaparición. responda la segunda parte de Tabasco. A mí me ¿Es posible? impresiona la ¿Es cantidad de posible mentiras que se dicen Es como distinto, gobernador. mira, pasaron ahorita hay nunca. investigación, hay orden de aprehensión, qué diferencia, ver. Bueno, qué yo enorme sí. diferencia. Yo quiero poner un ejemplo muy claro de cómo aquí se vienen a poner muchos ejemplos, pero es una cosa muy repetitiva de Morena. Se vienen a poner ejemplos de cosas que nunca pasaron. Por Y ejemplo. ese tipo de gaslighting a la población es una de las violencias más fuertes que ha venido viviendo la población mexicana desde el obradorato hasta la fecha. Les dicen una cosa, pero hacen otra. Miren, A ver. por ejemplo, se vota en la Cámara de Diputados y de Senadores la iniciativa para el salario digno de los trabajadores. Un ejemplo clarititito, ¿eh? Una lucha de Movimiento Ciudadano de toda la vida, que la acompañó el PRI, la acompañó el PAN, la acompañó toda la demás oposición, el oficialismo de Morena. Se aprueben diputados, se aprueben senadores, se aprueben los congresos estatales, y adivinen qué. Se le dijo a la gente por todos lados que el salario digno para policías, hablando de seguridad, para maestros, hablando de futuro y niños. Esto ya se estaba arreglado porque ya lo habían hecho. No, Noroña bajo sus fueros lo tiene escondido abajito de su brazo en el Senado de la República y no lo ha querido publicar. Nosotros ya le fuimos a avisar a la Presidenta de la República. Bueno, ya le fuimos a avisar hasta López Obrador la semana pasada, le fuimos a dejar a su rancho una Sí. carta avisándole, Pero eso lo se habla un poco de siguen, que la presidenta está sola. lo siguen sin de alguna publicar. forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las instrucciones de la Presidencia de la República no se cumplen? ¿Por qué las instrucciones del pueblo de México no se cumplen? Ahí estuvieron los votos del país entero hablando de unidad para apoyar el salario digno de la gente, y Morena no lo hace. Y luego viene a hablar de que el ejército sí tiene sus protocolos para las violaciones a derechos humanos. Sabemos que no. Ahí están las sendas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las violaciones de derechos humanos del ejército mexicano en labores de seguridad Bien. pública. ¿Cuándo? Esa Último. que ustedes ¿En han cuándo? perpetuado, En Ciudad Juárez. producto 50. de la mala política Xochitl. también del ¿Hace PRI. 20 años? ¿De cuánto? ¿De cuándo? Pero di de cuándo. No hay son de la duda actual que hay un administración. cambio Ni de la pasada.
gracias a que hoy tienen un policía que se formó con García Luna, Omar García Harfuch, hay que decir las cosas como son, que tiene, en serio, él es parte de esta camada de nuevos policías. Todo parte de la Policía Federal no lo hace haberse formado con Genaro García Luna. Quienes se formaron con Genaro García Luna fueron Luis Cárdenas Palomino, Pequeño García, Eusebio Rosa, es parte de este grupo de policías donde por supuesto que había gente impecable y había gente corrupta, ¿no? Entonces a mí me parece, y yo tengo una buena impresión de Omar García Harfuch, que sí impuso en la mesa que se acabaran los abrazos, que se acabara esta colusión criminal que tuvo López Obrador con los delincuentes. Regresamos y tan contigo, es así Xochitl. que hoy en Estados Unidos tenemos aquí. Con 15 minutos, Xochitl Gálvez, te interrumpí con el tema de el reconocimiento a la tarea de Omar García Harfuch al mando de la presidenta, pero también pues la denuncia de lo que pasó. A ver, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Ajá. Tienen que caer los altos mandos para que realmente creamos que se va a acabar el ¿Los altos pacto de mandos de impunidad. Pemex? ¿De dónde? De Pemex, del SAT. ¿Quiénes son? Pues, son los titulares que hubo en su momento que son responsables de la política. Octavio Romero, no sé, hubo como 3 del SAT, que a alguno de ellos le tocó todo este contrabando. Entonces sí vamos a creer que se va a acabar la impunidad. Y en Tabasco, yo sí soy de la idea que Adán Augusto tiene que explicarle a los mexicanos, porque este personaje tiene muchos años que se conocía de sus vínculos con la delincuencia y que él como gobernador permitió que siguiera actuando, y luego Carlos Merino también. Y Carlos Merino, y como secretario de Gobernación, que tenía tanta información sobre lo que pasaba en el país, yo creo que sí tiene que darle una respuesta clara a los mexicanos y no simplemente evadirse de los medios, porque entonces sí estaremos hablando ahí de una colusión delicada en ese sentido. La audiencia no es con los medios, será en las instancias judiciales, y si se tienen que bueno, presentar personajes, a ellos les encanta mucho el tema de ir a medios, de difamar a las personas, y cuando les toca de su lado, sí, a Morena, y cuando les toca de su lado... Estaban difamando a Samuel hace unos minutos también, no, es que todos hacen nada, el tema no es difamación. Samuel se ha encargado, está señalado por financiamiento irregular de su precampaña, contratos opacos en Nuevo León. Hay acusaciones también contra Mariana, bueno, ya en ese tema yo no me meto. 300 millones en la campaña sin justificar, me parece, así es. ¿no? Siguen indagando. Pero vienen, o sea, y luego justificar, vienen y te dicen, a ver, yo creo que hay que cualquier cosa. a ver, hay que diferenciar, a ver, yo creo Laura, que si hay que diferenciar, no, se tiene que denunciar, y se tiene que procesar, hay que cambiar y se tiene que asumir el tono de acabe, cuándo Xochitl. es difamación y cuándo hay elementos en una investigación en la que no se ha dado curso. Por eso mismo, entonces, que si hay una, no, si yo hay presenté, pruebas, mira, que se presente una Laura, denuncia. yo presenté Samuel 35 nunca denuncias. Ha renunciado a hablar de Está bien. esto públicamente, a explicarlo públicamente, e incluso a acatar Pues la verdad, resoluciones yo judiciales nunca, cuando así o sea, lo no sé qué es son. públicamente, ¿qué es públicamente? Ha salido a dar explicaciones cada vez que hay estos señalamientos, muy da raras explicaciones en explicaciones sus de que redes le sociales, pagaron dice una deuda exactamente de dónde antigua. viene. O sea, yo nunca lo he visto rehuir a este tipo de temas, no lo he visto Pero si has hacerlo. visto rehuir a los Ni en panistas público y a los ni en morenistas. privado. Y los veo también acusándose Ajá. en micrófonos y en periódicos Es de cosas que no tienen puede ser pruebas. así la política, ¿sabes? Como de, como... Quizás las pruebas del huachicoleo Sí. fiscal son Por datos. eso, o sea, cuando haya pruebas que se presenten, son las datos de... O sea, son no puede datos ser de a contentillo, Hacienda. ¿no? Pues que Adán Augusto no, pero que Felipe Calderón sí, y que el PAN no, pero que el MC Por eso sí. digo que ¿O somos opinen, congruentes o todo no? es bueno Cualquier opinar lo que quieran, pero corrupto, presentemos las pruebas sea cuando del las partido. A ver, te voy a preguntar algo. ¿no? Te voy a preguntar Laura, algo. el gobierno Voy. podría conseguir esas pruebas, la UIF podría investigar, pero hay pactos de impunidad, porque MC ha sido Sí, pues, es un como decir, poco poner la apoyador de denuncia. Morena, con todo La respeto. fiscalía está en manos del PRI en el estado de Nuevo León, o sea, pero no vengan a llegaron mentir. a acuerdos Si quisieran podrían, políticos. bueno, entonces no que Samuel no tenía acuerdos y que entonces no tenía gobernabilidad voy en su con estado. Es Andrea. decir, yo creo que hay que ser serios. A ver, Hay que ser congruentes. nosotros sí, y nosotros siempre lo hemos sido. Nosotros, no, al contrario, la pregunta le hice yo, Andrea, o sea, ¿por qué cada vez que se pone un ejemplo de un buen gobierno en la mesa, ustedes de inmediato empiezan a ver, a ensuciar la vamos a hacer conversación? una cosa. Dime un buen gobierno en la mesa de otro partido que no sea el tuyo. Pues yo creo que podríamos, digo, ¿de ahora o de antes? Porque No, pues a, de mí ahora. a mí me parece que Marcelo Ebrard en la Ciudad de México hizo un buen No, pero te gobierno. fuiste muy Como lejos jefe de ahorita. gobierno. Mauricio Curi, por ejemplo, me Mauricio parece que está Curi. haciendo Sí, no me un buen desagrada el gobierno. gobierno de Curi en Querétaro. Pero tú, Laura, Sí, por o sea, eso creo que Mauricio Curi en Querétaro pero es del pudiera PAN. ser. Y quizás... Mauricio Curi, ¿tú quién dices? Y quizás un gobierno, el de
Coahuila, quizás. Ah, sí. Yo creo que podrá Clara tener, Brugada tiene buenos está resultados en intentando seguridad. hacer algo distinto en la Ok. ciudad. Clara Brugada, muy Está bien. intentando hacer algo distinto. Espero que lo logre y me gusta cómo enfrenta los problemas. ¿Tú reconoces algún gobierno de la oposición actual que esté haciendo buen trabajo? Actual no, de ninguna forma. ¿Y Actual no. alguno? Híjole, complicado. Ninguno. Pero bueno, es que Andrea no puede Bueno. defender No, ni a pero es Tabasco, que- ni a Sinaloa, No, claro, ni a ver, a... vamos o sea, a defender, pues, ¿cómo le van vamos a a hacer? A ver, querías poner unos puntos sobre la mesa. En la Vas. administración de el que ahora es nuestro coordinador en el Senado de la República, el grupo parlamentario mayoritario, presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador López Hernández, en Tabasco se redujeron bastantes índices delictivos, fíjense nada más. En secuestro pasaron del segundo lugar al lugar número 17 a nivel nacional. En extorsión pasaron del lugar 3 al lugar número 20. Se redujo considerablemente la incidencia de homicidio, robo a casa, habitación y otros delitos. Y eso que él no duró ni 3 años en la administración, porque luego fue 2, ¿no? convocado 2 años y garrita, desconozco con exactitud el dato, pero después fue convocado por el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador para ser Andrea, su secretario Tabasco es la ciudad de gobernación. con más yo les estoy percepción de inseguridad a ver, del país, yo el les 90% estoy de dando su datos, población. yo les Se estoy incrementaron dando los datos, homicidios, ¿no? yo no las Se interrumpí. incrementó la Yo les estoy Déjame dando escuchar, datos Andrea. de su administración. Andrea. Yo les estoy dando datos de la administración, Andrea. porque ellos dicen, ellos no pueden presumir a sus gobiernos. Claro, lo presumimos, lo hacemos todo el tiempo. Estamos hablando de la reducción de homicidios que hay inmensa en el estado de Baja California. Lo estamos haciendo en el estado de México. Pero No, bueno, a ver, lo que yo le regateo al gobernador de Nuevo León es la banalidad del poder. A mí me parece que el gobernador de Nuevo León banaliza el ejercicio del poder, banaliza el ejercicio del servicio público, banaliza el ejercicio de la función pública y el gobernador de Jalisco hace lo mismo. Bueno, ¿Cómo muy bien. teniendo un estado sumido en la violencia estás comprando Cybertrucks y yéndote a Taiwán a Estado Zen? Perdón. Ahora bien, hablábamos del huachicol. Fíjense, en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se han asegurado más de Sí. 39 millones de litros de energéticos ¿De entre acuerdo? gasolinas y Sí, ¿no? petróleo. ¿Estamos de acuerdo, crudo. Palomitas? Sí. ¿Cómo Porque se dijimos hace? que hubo un cambio en la política ¿Cómo de se seguridad hace el en huachicol contraste fiscal? con López Obrador. ¿Qué es el 250,000 huachicol fiscal? Son 200 mil millones de pesos al No, año, son más o como menos. 250,000 ¿Qué es el barriles de huachicol petróleo fiscal? y Es entran 100 contrabando millones. de combustible bajo una fracción Bien. arancelaria distinta para evadir el pago de impuestos. Ok. Eso ¿Y estamos cómo, de acuerdo. cómo se hace? Se utilizan permisos de importación de petróleo o reales, pero entonces dices, traigo agua en lugar de petróleo, entonces dices, traigo X otro producto, ¿no? Y no petróleo para no pagar el impuesto que deberías pagar. El primer permiso de importación de petróleo que se dio en nuestro país, adivinen a quién fue. A Rufo, el Ernesto primer Rufo Apel. gobernador del PAN en la historia, en Baja California. Y se usan este tipo de permisos para hacer el mal, evadir el fisco, que es un delito de lesa humanidad porque le quita pupitres a los Cerrando niños, los medicamentos ojos en a los aduanas. hospitales, en fin. ¿Qué ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch? En Coahuila, fíjense nada más, se han asegurado 130 carrotanques en Ramos Arizpe, Sí, Saltillo y, sí. y todo el estado de Coahuila. En Veracruz se clausuró una refinería clandestina en Coatzacoalcos. En Tabasco, ¿En elementos de la Veracruz? Fiscalía Sí. de la República, en coordinación con las dependencias de gabinete, catearon 2 predios no, en y Cuntoca. creo que Y eso así nadie podríamos lo hablar. No, regatea. porque yo les voy a decir una cosa, a la oposición le encanta el pico, le encanta el discurso banal. Entonces, yo hago mi Y tarea a y traigo Morena le encanta información robar. y A traigo Morena le datos. encanta Entonces, robar. yo les Bueno. traigo datos, información para que no sigan hablando Vamos el a cerrar. pico, el discurso. Hay que hacer la tarea, hay que venir preparados a la mesa de debate. Y si no vienen preparados, no es mi culpa. Vamos a cerrar contigo, Laura. Estamos acordeón. Laura Ballesteros. Justo como a propósito de los temas que se han puesto en la mesa, cerrar con dos ideas. Primero, me parece muy bien que Andrea haga su tarea, pero creo que todavía es más importante que los gobiernos hagan su tarea. Porque trabajan para la gente y gobiernan para todos, no solamente para el partido político. Pero hay que vigilarlo, representan. el partido hay que Siempre, vigilar. Ajá. Siempre hay que vigilar y siempre también hay que asumir las cosas. A mí me gusta la actitud de Pablo Lemus en Jalisco, por ejemplo, que no le ha sacado al quite a una sola de los temas que han sucedido en los últimos meses. No es escatimado en coordinación con el gobierno federal, no es escatimado en colaboración con la gente para también dar desde la raíz y atender los problemas y la construcción de paz, y ahí se ven en los resultados, se ve en la disminución de homicidios dolosos como el primer lugar junto con Nuevo León en el país, en estas cifras que Morena tanto está presumiendo de los resultados del cambio de política de seguridad del país. Y número 2, también me gustaría decir a propósito del tema de las mujeres y cómo hacemos política.
A mí no me espanta, Andrea, y a muchas mujeres en esta mesa, y yo sé que a ti tampoco, que podemos tejer alianzas estratégicas más allá de nuestros partidos políticos, que podemos, aparte, a partir de eso, trabajar en causas, y que yo creo que el país lo que necesita es precisamente eso, sanar sobre la polarización y tejer sobre lo que a la gente le importa. A mí me da mucho gusto tener a Xóchitl en la mesa, dialogar también siempre contigo, y nunca vamos a hacer otra cosa como mujeres, más que también apoyar a las mujeres que hacen política y que se reconstruyen una y otra vez todos los días. Bueno, pues yo agradezco, vine en esta ocasión, como ya saben, estoy de regreso en la chamba, y sí decir que ojalá se vaya a fondo en estas investigaciones. Sí es grave la situación de la corrupción, no solo de Segalmex, donde nunca se detuvo al titular de Segalmex, pero ahí se dejó vivo al titular. Hay un problema grave en la negociación con los Estados Unidos, estamos viviendo las consecuencias, el país no está creciendo económicamente, la estamos pasando mal los empresarios, hay un problema ya de desempleo serio, entonces llegó el momento de ponernos a trabajar en beneficio de los mexicanos, dejar atrás la polarización y ojalá se ponga fin al huachicol fiscal. Es muy fácil saber cuánta gasolina exporta Estados Unidos a México y cuánta entra a México de manera legal. Bien. Si hacen este cruce mensual, van a poder detectar cuáles permisos entraron, no tenemos que ir hasta Rufo, no tenemos que ir hasta Felipe Calderón, les toca gobernar. Andrea. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se entregó ni un solo permiso de importación de crudo, de petróleo, ni uno solo. Entonces, sí nos tenemos que ir al pasado, porque es donde se entregaron estos permisos que se están utilizando de forma ilegal, irregular o de forma apócrifa para poder cometer este delito del huachicol fiscal. Y no lo digo yo, lo dice la información, los datos son completamente públicos. Para convocar a la unidad, para convocar al consenso y al diálogo, tenemos que partir de las bases de la verdad. La gente tiene derecho a la justicia, la gente tiene derecho a saber qué ocurrió y quién cometió el mal. Y yo no voy a dejar de señalarlo ni en esta ni en cualquier mesa que me presten el favor de abrirme el micrófono, porque eso nos demanda el pueblo de México. Bien. Eso espera de nosotras y nosotros. Gracias a las tres. Bueno, regresamos con la próxima.